Hola, en esta videocrónica hablaremos sobre el irreverente Jaime Garzón Forero, uno de los personajes más influyentes del periodismo colombiano y cómo su muerte marcó un antes y un después en la libertad de expresión y de prensa en el país. Debemos conocer un poco del trasfondo de nuestro protagonista para entender un poco mejor. Jaime Hernando Garzón Forero nació el 24 de octubre de 1960. Él logró estudiar en dos de las universidades más importantes del país, Derecho en la Universidad Nacional y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana. Pese a que no terminó ninguna de estas, él se desempeñó en varios oficios como abogado y pedagogo. Sin embargo, lo que en verdad lo motivaba era la actuación y el periodismo basado en la verdad. Cabe recalcar que Garzón recibió el diploma que lo certificaba como abogado en 1999 de manera póstuma. Garzón tuvo una influencia política muy importante en aquella época. A finales de los 80 fue alcalde menor de la localidad de Sumapaz y alcanzó a trabajar en el gobierno de César Gaviria como traductor de la Constitución Política de 1999 para la comunidad guayú. Su influencia se trasladó a la televisión con diversos personajes. Estos personajes podían variar y eran personajes como el Comando Central. Era una institución militar que dedicaba a la formación de personal para guerras regulares en general, todo tipo de guerras. Su nombre es porque todos sus archivos se queman por medio de la Dirección Central. Dioselina Tibana era una campesina tonimense que no tenía miedo a la ciudad ni a lo que los dueños de la casa dijeran de ella. Sus platos eran difíciles de imitar y algunos de sus platos tenían un picante que irritaba. Emerson de Francisco, destacado periodista y presentador de noticias colomboamericano, creó un estilo en la presentación de noticias al sintetizar los principales hechos al mostrar la realidad de las dos cosas con sello y cara. Néstor Elí era el portero del edificio, pero por una serie de empleos terminó con la plomería. John Lennon era un líder estudiantil de una prestigiosa universidad pública y fue desaparecido en confusos hechos relacionados con la persecución a líderes populares en el siglo XX. Godofredo Cínico Caspa era nieto de terratenientes del interior del país e hijo de padres bogotanos que siempre vivieron del Estado. Inti de Laos era la compañera de Emerson de Francisco y era una comunicadora social con mucho desparpajo para comunicar su información. Y por último, el más famoso y el favorito personal mío, que es Heriberto de la Calle. Es huérfano de padres, a los 6 años se ganó sus primeras monedas ayudando a las señoras a cargar el mercado. Luego fue ayudante de un montallantas, donde adquirió conocimientos básicos de mecánica que le sirvieron años más adelante para entender cómo funcionan las cosas de los gobiernos y la economía. Como podemos ver, cada uno de estos personajes era una persona del común en Colombia. Y con su humor crítico y su crítica ácida era cada vez peor visto en la cúpula de poder colombiana. A esto se le suma que en su trayectoria y cercanía a notables personalidades le pusieron en un punto de inflexión en los procesos de paz, ya que actuó como mediador entre el gobierno y las FARC para la liberación de civiles secuestrados y participó en una comisión de paz para los diálogos con el ELN. Así, poco a poco, Garzón fue consolidando su imagen de un estratega que buscaba la paz y un humorista crítico ante la realidad política colombiana. Sin embargo, Garzón comenzó a ser víctima de fuertes amenazas, las cuales comunicó de diferentes modos a la opinión pública, pues sus últimos días fueron de angustia. El 7 y 8 de agosto de 1999 se iba a reunir en Mariquita con Carlos Castaño y se terminó reuniendo también con John Jairo Velázquez alias Popechi. En esta imagen, curiosamente, es en su última entrevista el día antes de que muriera. Ese día dijo que él no se sentía amenazado de ninguna forma y que no se sentía asustado ante las amenazas que le tenían. Sin embargo, Garzón se equivocaba, ya que el 13 de agosto de 1999, yendo a su trabajo en Radionet, dos sicarios en una moto lo interceptaron y le dieron 6 disparos, dos en la cabeza, cuatro en el cuerpo, y Jaime murió inmediatamente. A raíz de su muerte se generaron muchos homenajes que empezaron desde que la Plaza de Bolívar se llenó ese mismo día, pasado porque también le hicieron una escultura un tiempo después. Sin embargo, la muerte de Jaime siempre ha estado llena de impunidad, al lado de la de Luis Carlos Galán y probablemente también al lado de la toma del Palacio de Justicia son los hechos con más impunidad del país, ya que hasta después de 20 años aproximadamente se han se empezaron a judicializar a muy pocas personas. Por ejemplo, al subdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a Carlos Castaño también, pero eso fue mucho después. Sin embargo, eso es
Un crimen que viene de una cadena mucho más arriba, ya que Carlos Castaño no fue quien planificó este crimen. En mi conclusión, a ellos les salió el tiro por la culata cuando intentaron acallar a un hombre que era la felicidad de muchos colombianos. Simplemente lograron inmortalizarlo y hacer que su voz se escuchara para siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Que viva siempre Jaime Garzón.